Hola, mi nombre es Diego Rubio y este año soy parte del equipo de adjudicación del torneo Pro Cultura Legalidad 2024. En este video vamos a ver dos cosas. Uno, que es una retroalimentación, y dos, cuáles son los elementos principales y básicos dentro de una retroalimentación. En primer lugar, entender qué es una retroalimentación. Una retroalimentación, a la cual también se le puede llamar feedback, consiste en el razonamiento del panel para posicionar los equipos de la manera que se hace. Para esto deben presentar razonamientos lógicos, utilizando como evidencias los argumentos presentados por los equipos en el debate, cómo se enfrentan e interactúan estos entre sí, y finalmente cómo todo esto termina influenciando la decisión de los jueces. En segundo lugar, veamos entonces cuáles son los elementos básicos que existen dentro de una retroalimentación. En primer lugar, en la gran mayoría de torneos, incluyendo el torneo Pro Cultura de Legalidad, los feedbacks tienen una duración de 15 minutos. En segundo lugar, si bien no existe una estructura para dar feedbacks, sí se espera hasta cierto grado un orden para que las personas dentro del debate puedan entender esta retroalimentación de su mejor forma. En primer lugar, se deben anunciar los resultados dentro de la ronda, es decir, las posiciones de los equipos dentro de la ronda. En primer lugar queda quién, segundo, tercero y cuarto lugar. Y en segundo lugar, se deben entonces explicar las 6 comparativas entre los 4 equipos del debate, es decir, la comparativa entre alta de gobierno y alta de oposición con baja de oposición, alta de gobierno con baja de gobierno con baja de oposición, alta de gobierno con baja de oposición y finalmente la alta de oposición con la baja de gobierno. Es importante que la persona que dé la retroalimentación o el feedback sea muy claro y dedique suficiente tiempo explicando entonces a cada equipo y cada comparativa para que las personas entiendan cómo fueron evaluadas las interacciones entre los equipos y entre las cámaras. En segundo lugar, es importante aclarar que no es necesario ir por discurso dentro de una retroalimentación, sino un resumen de lo más importante que contribuyeron los equipos como equipo y como cámara. Es decir, si bien se pueden hacer anotaciones particulares o específicas sobre ciertos discursos, lo más importante es que siempre se entiendan las nociones generales dentro de lo que trajo cada equipo dentro del debate. En cuarto lugar, es importante que se debe mencionar entonces brevemente lo que traen los equipos y explicar cómo se interactúa con las cámaras contrarias, explicar entonces cómo existen choques, interacciones, enfrentamientos entre estos argumentos y los casos entre las cámaras del debate y finalmente qué conclusión genera dicha interacción, es decir, base a tal interacción porque tal equipo le gana al otro. ¿Cómo se ve esto de una manera más sencilla? En primer lugar, es importante que se hagan resúmenes de, por ejemplo, el equipo de alta de gobierno y alta oposición. En segundo lugar, entonces es importante explicar cómo estos interactúan entre sí. Es decir, por ejemplo, si un argumento de alta de gobierno chocó contra un argumento de alta oposición, si hubo una refutación por parte de alta oposición a un argumento de alta de gobierno, o de lo contrario, si hubo una ponderación explícita o implícita por parte de alta de gobierno. Finalmente, se debe entonces llegar a una conclusión de cómo el panel evalúa esa interacción dentro del debate. Es decir, por ejemplo, ¿creen que una refutación fue satisfactoria? ¿No lo fue? ¿Fue mitigatoria? Es decir, utilizar entonces el criterio que tienen las personas juezas para evaluar cómo se evalúan mediante razonamientos lógicos las interacciones entre los equipos. Por último, cabe destacar que la finalidad de una retroalimentación es ser muy clara con los equipos y explicar cómo queda la ronda basado en lo que se presenta por los equipos dentro de la ronda. Siendo esto cierto, usualmente no se acostumbra y de hecho no es lo que debe suceder en una retroalimentación, no se acostumbra a dar consejos personales para mejorar dentro de una retroalimentación. En la gran mayoría de escenarios lo que se busca es explicar las comparativas de los equipos y ser solvente a la hora de explicar por qué el debate queda de la forma que queda. Sin embargo, dentro del panel sí se puede llamar a invitar a las personas posterior a la retroalimentación a que accedan a miembros del panel para que puedan solicitarles consejos personales o cómo mejorar dentro del debate.